Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que de primeras suena casi medieval, ¿no? La idea de poseer legalmente a otra persona. Pero los materiales que tenemos hoy no hablan de cadenas y grilletes, para nada. Hablan de ataduras mucho más sutiles, las del mundo moderno. La pieza central es un ensayo que explora esta dinámica de control y libertad en cómo trabajamos y vivimos. Efectivamente. Y lo que vamos a intentar entender es una pregunta muy, muy básica. ¿Por qué existen los empleados? O sea, ¿por qué no somos todos autónomos, contratistas, agentes libres? El análisis sugiere que las organizaciones, desde la Iglesia en sus inicios hasta, bueno, las multinacionales de hoy, han buscado siempre una forma de propiedad sobre su gente. No a través de la fuerza, sino de algo mucho más potente. La psicología, el riesgo compartido y, sobre todo, la dependencia. Y para desgranarlo, el texto usa unas analogías y unas historias buenísimas. Vamos a hablar de monjes freelance del siglo V, que eran un auténtico quebradero de cabeza para la Iglesia, de pilotos de avión tentados por ofertas millonarias, del clásico hombre de empresa de IBM y de la jaula de oro de los expatriados. La idea es sacar a la luz esas reglas no escritas que definen nuestra vida profesional. Exacto, las reglas del juego que a menudo no se ven, pero que lo determinan todo. Pues empecemos por el principio, con una historia que a mí me ha parecido fascinante, la de los giróvagos. Estamos en los primeros siglos del cristianismo y estos tipos eran básicamente monjes errantes. Sí, una especie de monjes freelance. Eso es. No pertenecían a ningún monasterio, no tenían un abad al que obedecer, vivían de la caridad. En teoría, eran la personificación de la libertad absoluta. Y ahí está la clave, en esa libertad absoluta. Porque para la Iglesia, que estaba intentando construir una institución sólida y duradera, estos individuos eran un problema enorme. Una amenaza directamente. Una amenaza, sí. Una organización, sea la que sea, necesita una estructura, necesita previsibilidad, necesita control. La libertad total de los giróvagos será anárquica, incontrolable. Claro, no puedes construir una jerarquía con gente que va por libre. Exactamente. Y aquí entra la figura de San Benito de Nurcia, que es quien pone orden. Su famosa regla no es solo un manual de vida monástica, es un sistema diseñado para erradicar esa libertad individual. Por ejemplo, la regla 33 decía que un monje no podía poseer nada, todo era del abad. Se buscaba explícitamente la estabilidad, conversión de costumbres y obediencia. En otras palabras, se les pedía que entregaran su libertad a cambio de pertenecer a algo más grande. Y el texto dice que el problema para la Iglesia era que no tenía cómo comprarlos, ¿no? No tenían nada que perder. Precisamente. Eran libres no por lo que tenían, sino justo por lo que no querían. Esa falta de deseos materiales les daba un poder inmenso. Es lo que en el mundo financiero se conoce como fuck you money. Tener la capacidad para rechazar cualquier oferta sin miedo a las consecuencias. Los monjes lo tenían no por riqueza, sino por pura falta de necesidad. ¿No podías amenazarles con quitarles algo que no valoraban? Exacto. Para la Iglesia eran un virus en el sistema. La solución fue entonces crear un sistema donde la obediencia se convirtiera en la máxima virtud, cambiar las reglas del juego. Y ese principio, el de que una organización necesita que sus miembros tengan algo que perder, es la base de todo lo que sigue. Es el fundamento de la relación empleado-empresa hasta hoy. Me parece que el siguiente ejemplo que da del texto es la clave de todo el argumento, porque lo traslada al mundo moderno de una forma brutal. La historia del piloto. Nos pone en una situación de pesadilla. Imagínate que tienes una pequeña aerolínea. Y tu negocio depende de un piloto autónomo, un lobo solitario como los girovagos para tu vuelo más importante del año. Tienes un contrato firmado, todo en regla. Exacto. Un vuelo a Múnich en pleno Oktoberfest, con el avión lleno. Y la tarde antes, el piloto, llamémosle Bob, te llama y te dice: «Oye, que me ha salido otra cosa». Y esa otra cosa es un jeque que le ofrece $1 millón por llevarle a Las Vegas, ahora mismo. Claro. Tu contrato tiene una penalización, por supuesto, pero es calderilla comparado con el millón. El tipo rompe el contrato, se va y tú te quedas en tierra con un motín de pasajeros y la empresa al borde de la quiebra. Este ejemplo es perfecto porque ilustra el problema fundamental del contratista. Es libre. Totalmente libre. Su única atadura es un papel que, llegado el caso, puede romper pagando una multa. El empleado, sin embargo, funciona con otra lógica. Un empleado tiene una reputación que mantener, una nómina regular que valora y, lo más importante de todo, puede ser despedido.
La propia condición de empleado es una señal de que ha sido, en cierto modo, domesticado. Pero esa domesticación es siempre negativa. El texto lo pinta como una pérdida de libertad, pero para mucha gente esa fiabilidad y esa nómina son una forma de libertad, la libertad de no tener que preocuparte constantemente. Es una objeción excelente, y el texto lo aborda indirectamente. No es que sea bueno o malo, es que es un intercambio. La empresa no solo compra tus horas de trabajo, lo que realmente está comprando es tu fiabilidad. Está gestionando su riesgo. Exacto. Está pagando para reducir su riesgo. El empleado, al aceptar ese sueldo y esa estabilidad, acepta compartir el riesgo de la empresa de una forma que el contratista no lo hace. Su pellejo está en juego de otra manera. O sea que tener empleados es, en el fondo, una estrategia de gestión de riesgos. Desde la antigüedad, sí. El texto recuerda que los romanos a menudo ponían a un esclavo como tesorero. No porque fuera más listo, sino porque si faltaba dinero, podían castigarle de formas que a un hombre libre no. El esclavo tenía infinitamente más que perder. Su vida entera estaba en juego. ¿Claro? Y esa idea de propiedad para garantizar la fiabilidad tuvo su máxima expresión en el siglo XX, ¿no? Pienso en esa figura que describe el texto, el hombre de empresa. El famoso company man. El ejemplo de IBM en los años 50 y 60 es paradigmático. Camisa blanca impoluta, traje azul oscuro. Prácticamente un uniforme. Tu identidad era ser un hombre de IBM. Totalmente. Tu vida social, tus amigos, tus valores. Todo giraba en torno a la empresa. Dejar la compañía no era solo cambiar de trabajo, era un exilio social. A cambio, claro, la promesa era de una seguridad casi total, un trabajo para toda la vida. Un pacto de lealtad mutua. Yo te doy mi vida, tú me das seguridad. Pero ese pacto se rompió. En los años 90, con la disrupción tecnológica, gigantes como IBM empezaron a hacer despidos masivos. Y toda esa gente, esos hombres de empresa, que habían dedicado su vida a ese ecosistema, se encontraron en la calle, completamente perdidos, Descubrieron que su seguridad era una ilusión. y que su lealtad no era correspondida. Y no solo eso, se dieron cuenta de que no sabían funcionar fuera. El texto dice algo tremendo, que su sentido del humor, sus temas de conversación, todo su ser, estaba calibrado para funcionar dentro de IBM. Y ningún otro lugar. Eran como peces de un acuario muy específico arrojados de repente al océano. Exacto. Y esa ruptura da lugar a un nuevo tipo de servidumbre, quizás más sutil. Ya no eres propiedad de una empresa concreta. Sino de la idea de ser empleable. Justo. La jaula se ha hecho más grande e invisible. Antes eras propiedad de IBM, ahora eres propiedad del mercado laboral. Tienes que estar siempre listo para la entrevista, siempre cuidando tu marca personal en redes sociales, siempre demostrando que eres un buen candidato. Es una vigilancia constante, pero sin un vigilante concreto. Es una forma de servidumbre mucho más amplia. El miedo ya no es solo a tu jefe actual, sino a un sector o a un mercado anónimo. Tienes que ser conformista no para un único empleador, sino para todos los empleadores potenciales. Y hablando de formas sofisticadas de control, el texto describe una que es casi una obra de arte de la ingeniería social, la figura del expatriado. La versión moderna y lujosa de la servidumbre. Totalmente. Es que la estrategia, la verdad, es brillante. Piensa que la empresa envía a un empleado a un país lejano, digamos que a Dubái o a Singapur. Le da un sueldo estratosférico, libre de impuestos, una villa con piscina, chofer, los niños en el colegio más caro, suscripción al club de campo. Le construye una vida de ensueño. Una trampa de oro perfecta. Perfecta. Porque el empleado y su familia se vuelven completamente adictos a ese nivel de vida. La simple idea de tener que volver a la oficina central en, pongamos, una ciudad de provincias, y volver a una vida de clase media en un adosado, Cogiendo el tren de cercanías cada mañana. se convierte en una fuente de pánico absoluto. Y ese pánico garantiza una lealtad a prueba de bombas. El miedo a perder esos privilegios es una cadena mucho más fuerte que cualquier contrato. Es exactamente lo que busca la dirección. Consiguen que el 95% de la capacidad mental de ese empleado, que está a miles de kilómetros operando con mucha autonomía, esté centrada en la política interna de la empresa. En no cometer errores, en complacer a sus jefes. Han comprado su mente, no solo su tiempo. Lo que nos lleva a la gran fábula que articula todo el ensayo, la del perro y el lobo. El perro, gordo y bien cuidado, se encuentra con el lobo, flaco y hambriento. El perro presume de su vida cómoda, de su comida caliente. El lobo casi se convence, hasta que ve una marca en el cuello del perro. ¿Qué es eso?, pregunta.
Nada, la marca del collar, dice el perro. Y el lobo se da media vuelta y se va, prefiriendo el hambre a la cadena. Es la eterna pregunta, ¿no? ¿Seguridad o libertad? ¿Perro o lobo? Pero el texto nos recuerda que la libertad del lobo no es un camino de rosas. Hay otra versión de la fábula donde un asno salvaje presume de su libertad frente a uno doméstico, pero al día siguiente es devorado por un león. La libertad implica riesgo real, existencial. La seguridad del perro es prestada, depende de un amo. Si el amo desaparece, el perro no sabe sobrevivir. Mientras que la del lobo, aunque precaria, es suya. Está entrenado para la supervivencia. Y esa distinción se ve dentro de las propias empresas. El texto habla de los lobos entre los perros. Sí, se refiere, por ejemplo, a ciertos traders o a comerciales estrella, gente cuyo valor para la empresa es tan directo y medible que tienen un poder distinto. Su rendimiento se mide en pérdidas y ganancias, o en una cartera de clientes que se irían con ellos si se marcharan. Eso les da un margen que el resto no tiene. Claro, por eso, como describe el texto, eran los que podían permitirse no llevar por bata, llegar más tarde o decir palabrotas en una reunión. Esas pequeñas rebeliones son señales de poder. Son una forma de decir, no soy un esclavo como vosotros, mis resultados hablan por mí. O sea que usar un lenguaje soez puede ser una señal de libertad y competencia. Es un lujo. Es un lujo que solo te puedes permitir si tu valor es incuestionable. Pero es una libertad condicional, ¿no? El propio autor lo dice, eres tan libre como tu última operación rentable. En cuanto dejas de generar beneficios, el sistema te expulsa sin miramientos. Sin duda, es una presión brutal. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes del análisis. Lo que importa no es lo que una persona tiene o no tiene, es lo que teme perder. Y ahí viene la paradoja. La paradoja es que cuanto más alto llegas en una jerarquía, más tienes que perder y por tanto más frágil y menos libre te vuelves en ciertos aspectos. Es que es totalmente contraintuitivo, ¿no? Porque siempre pensamos que el poder te da libertad. Y a menudo es justo lo contrario, te encadena. El texto menciona cómo un general de 4 estrellas, como David Petraeus, en la cima de su poder, era en realidad menos libre en su día a día que un camionero anónimo, o cómo ganadores de un Nobel de Economía tienen pánico a perder una discusión con alguien de menor estatus. El miedo a perder el estatus, la reputación, el puesto. Se convierte en la principal motivación. Y esta lógica se aplica también a la geopolítica. El análisis compara, sin tomar partido político, el comportamiento de los líderes de democracias occidentales con el de autócratas. ¿Y qué sugiere? Que la propia estructura de nuestras democracias nos hace más vulnerables a la hora de tomar decisiones a largo plazo. Esa es la tesis. Un líder electo es, en esencia, un empleado del electorado. Es esclavo de las encuestas, de los comités, de la prensa. Cada palabra que dice está medida y calculada para no ofender a nadie importante, para no arriesgar su puesto. Mientras que un líder autócrata puede proyectar una imagen de «a mí me da igual lo que penséis». Y esa imagen de no tener que rendir cuentas es percibida por muchos, según el texto, como una señal de fortaleza y libertad. Es fascinante porque representa una libertad que sus seguidores no tienen y admiran, y puede que confíen más en su palabra porque no parece que vaya a cambiar de opinión por una mala encuesta. La estabilidad percibida del autócrata parece más fiable, aunque pueda ser una ilusión, sí. Y esa misma lógica, el miedo a perder el puesto, es lo que según el autor genera parálisis en las grandes burocracias. Aquí el texto es especialmente crítico, sobre todo con la administración estadounidense. Mucho. Argumenta que las decisiones realmente difíciles, las que implican un riesgo profesional, simplemente no se toman. Cita la guerra de Vietnam o las raíces del terrorismo post-11S como ejemplos. Los burócratas, desde el analista junior hasta el secretario de Estado, están programados para cumplir con la descripción de su puesto, para no agitar el barco. Para sobrevivir dentro de la jerarquía. Exacto. Su objetivo no es solucionar el problema de la forma más eficaz, sino no equivocarse de forma visible. Pone el ejemplo concreto de la política hacia Arabia Saudí, ¿verdad? Sí, y es demoledor. Dice que, aunque internamente era bien sabido que la ideología del terrorismo salafista se nutría del sistema educativo financiado por los saudíes, ningún burócrata se atrevió a abordar esa raíz. Era demasiado arriesgado para sus carreras. Era mucho más fácil y seguro, profesionalmente hablando, invadir Irak, aunque no tuviera una conexión directa. Es la lógica del empleado llevada a la gobernanza global. Necesitas ser predecible, no salirte del guión, aunque el guión te lleve al desastre. Exacto. Cuando te enfrentas a una crisis existencial, no necesitas un buen empleado, necesitas un líder, un lobo que tenga verdadero skin in the game.
Pero las burocracias modernas, tanto públicas como privadas, están diseñadas precisamente para filtrar y expulsar a ese tipo de personas. Promocionan al perro fiable, no al lobo impredecible. Así que al final el análisis nos deja con una idea bastante incómoda. El trabajo moderno y gran parte de nuestras estructuras sociales no es un pacto entre iguales, sino una forma sofisticada de propiedad. Se nos compra no con cadenas, sino con el miedo a perder una nómina, un estatus o una vida cómoda. Hemos visto que ese intercambio de libertad por seguridad es el núcleo de cualquier organización, y que a menudo esa seguridad es una ilusión, mientras que la libertad real conlleva riesgos que la mayoría no está dispuesta a asumir. El sistema entero está diseñado para que prefiramos la comodidad del collar, ya sea el de una empresa, el de una ideología o el de la opinión pública. El texto, de hecho, se corta justo cuando iba a abordar un último punto. Después de analizar todas estas ataduras, nos deja con una última idea en el aire, una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la persona que se cree libre, que ha elegido el camino del lobo, pero que en realidad sigue atrapada en una jaula que ni siquiera ve?